Vamos a orar un momentico. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia con nosotros, Señor, porque nos permites ver este milagro de la ciencia y de la tecnología. Es conversar, así, no una conversación, pero sí poder tener presente a este grupo precioso de personas, de familias aquí conectados y también que me pueden ver y escuchar eh, y ellos escribir, Señor. Eso nos indica un poquito cómo nos conectamos contigo siempre y es así, automático, es así, sin saber por qué y cómo. Tal vez no entendamos toda la razón de estas comunicaciones, pero sucede. Igual sucede con cuando hablamos contigo, nos hablas de tantas y diferentes maneras. Permite, Señor, que nuestros oídos se abran, nuestros ojos se abran a ti. En medio de estas circunstancias que vivimos, Señor, la paz tuya gobierna nuestros corazones. Pedimos, Señor, que levantes a los que están caídos, que fortalezca a los que están débiles, que sanes a los que están enfermos, que traigas, Señor, tu manto de misericordia sobre aquellos que necesitan un toque especial. En esta hora, Señor, hemos orado por varias personas, Señor, y las remitimos a ti, Señor, ahí donde están, tal vez allá en su mente, en su corazón, en una lucha, en una crisis espiritual. Pero aquellos que han oído tu palabra y que han conocido tu verdad, Señor, es el momento para reencontrarse contigo. Y si a ti te place, Señor, dejarles vivir, vivan para ti. Como dice tu palabra, para ti vivimos o para ti morimos. Señor, muchas gracias porque tu voluntad será hecha siempre, como en los cielos, así también en la tierra. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu guía, tu dirección. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Decimos a todos los que no están conectados por alguna razón y pedimos que tu gracia los alcance en esta noche, en el nombre de Jesús. Y amén. Muy bien. Como dije entonces, estamos estudiando este tema del confinamiento, tomando como referencia la historia de Noé, el arca de Noé. Toda esa historia que usted la puede leer allá en Génesis, capítulo, los primeros capítulos. Estamos hablando del capítulo 7 y 8, donde se tomó como base para hacer estas reflexiones para este tiempo. Entonces, ya hemos analizado un poquito toda esta situación. El segundo punto, el primer punto tenía que ver con entrar, ¿cierto? Entrar en el confinamiento, en el arca, porque allí simplemente entraba una familia que era la única que escuchó, la única que puso su corazón en Dios y que Dios la usó para preservar la vida de esta tierra junto con todo lo que él mandó a Noé que hiciera. En el segundo tema que nos vimos el domingo pasado, entonces tenía que ver ya con la salida de ese conflicto. Saben todos los procesos, todas las implicaciones de ese entrar, todo lo que eso significó tanto para Noé como para su esposa eh, sus hijos y sus nueras, ¿no? Todo, por supuesto, lo que podemos imaginar que sucedió con aquellos que no escucharon después de haber escuchado, tenido la oportunidad de escuchar por 100 años por lo menos el mensaje de un juicio de Dios. Ellos siguieron en su camino, en su cuento, en su video, en su rumba, en lo que fueran, y era una sociedad completamente superficial, completamente hedonista, completamente materialista, completamente humanista, de todos los cosas que pudieran haber. No hubo lugar para Dios en sus corazones. Y cuando la verdad de Dios se cumplió con ese juicio que él prometió y visiblemente vieron, se dieron cuenta que sí era cierto. Dios promete, siempre lo cumple, siempre lo cumple. Para nosotros tenemos esa convicción. Hemos ido dentro de ese proceso, también en alguna manera nos identificamos con esa verdad que está escrita allí y que se escribió hace varios milenios atrás. Mire qué pertinente, siempre lo que a mí me admira es lo pertinente que resulta ser la palabra del Señor para estos tiempos.
Ya eran los principios de los tiempos, aquí estamos mirando como los finales de los tiempos. Pero la palabra del Señor, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, mis palabras no pasarán. Entonces, eso debe afirmarnos a nosotros en la convicción, esa de que haberle puesto cuidado al Señor, estar dispuesto a escuchar su palabra y a estudiar su palabra, lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer en esta tierra. Esta semana escuché una noticia de las tantas que ustedes y yo escuchamos que crean crisis. Bueno, ahorita recién el ministro de Defensa, nuestro ministro de Defensa, partió de esta tierra. Yo espero que se haya ido con el Señor, quiera el Señor que sea. Pero mire, que un personaje de estos deja un vacío inmenso porque está haciendo una tarea a nivel nacional. Pero por allí un poquito más abajo, otro personaje en algún lugar de acá de Colombia, que era un contratista para hacer vías, puentes, qué sé yo, tenía un contrato como por 6 millones, 6.500 y pico de millones, escuché. Y resulta que estaban diciendo que ahora el departamento, la ciudad, el departamento, supongo yo, estaba en líos porque no sabían cómo iban a poder llevar a cabo eso, pues el contratista murió por el COVID, seguramente, o si fue por otra situación, el caso es que ya no está. Ahora, ya no está y seguramente él era el único representante legal y entonces queda un lío allí tremendo de todo eso. Entonces, todo esto es pasajero. Aquí ya no es, mire que los que mueren son los desprotegidos, los desplazados y todo lo que, por supuesto que sí. Pero aquí ya no hay ninguno que se pueda salvar en un momento dado, así esté allá en la cumbre, tenga todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo. Si le llegó el tiempo, le llegó el tiempo. Es como una muestra del Señor que finalmente va a ser y ha sido así, pero es como decirles de nuevo al mundo, decirnos a nosotros que esto es muy temporal. Así que esto es lo que estamos compartiendo aquí. Lo siguiente que estamos compartiendo de esto es la preparación para salir. Es lo que Luis Miguel nos compartió allí. Entonces, él estaba mencionando que este confinamiento del arca de Noé y del diluvio, todo lo demás, había durado, inicialmente eran 40 días y 40 noches que el Señor le había dicho a Noé que iba a durar el diluvio. Sin embargo, por supuesto, eso era lo que iba a durar el diluvio. Después hay un proceso para volver a la normalidad y ese proceso inicialmente duró 1 año y 10 días. Nosotros vamos, creo yo, a completar eh, ahorita como 11 meses, algo así, desde marzo del año pasado, ¿no? Como 10 meses y vamos para el año y pues no sabemos qué va a pasar. Pero el caso es que es muy similar el asunto. Entonces, dentro de ese confinamiento que se presentó y se presenta, porque estamos hablando allá y acá, hay una preparación gradual que va a ser marcada por 4 aspectos. Es decir, hay 4 aspectos, 4 cosas que van a surgir, que deben dársele lugar a esto para tener la mente ocupada y la esperanza bien definida. Es, entonces, la paciencia, primer elemento, la renuncia, la esperanza y el discernimiento. Es lo que se ve en el estudio de lo que fue el proceso y la preparación que se dio gradualmente dentro de ese confinamiento. Es decir, lo que nos estamos, a lo que estamos enfrentados es a que nosotros no veamos las cosas simplemente como, eh, ni modo, eso es lo que estamos viviendo y sigamos viviendo, sobreviviendo y hagámosle frente a los problemas y sigamos pensando en comer y en beber y investir y en pagar riendos, servicios y estudiar y cómo lo vamos a hacer, que es lo que generalmente la gente está haciendo. Y no hay una visual más allá de esas cosas puramente temporales. Ese es el llamado que tenemos en esta hora sobre esta circunstancia. Entonces, tenemos que mirar, no tener paciencia en cuanto a que, bueno, no tengo suficiente, pero después tendré. O bueno, me voy a conformar con esto. No es en cuanto a las cosas. Estas verdades tienen que ver con la formación espiritual, la formación de nuestra fe,
tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios, tiene que ver con entender a Dios, tiene que ver con qué es lo que Dios está haciendo, qué está diciendo y por qué está pasando lo que está pasando. Pero en la medida que sea posible tenemos que profundizar esa verdad para que podamos desprendernos un poco de la realidad que estamos viviendo y podamos recibir, aceptar y percibir la realidad espiritual, lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando se habla de la paciencia, aquí el tema que surge dentro de esa historia del Antiguo Testamento es que después del diluvio, y cuando ya terminó y se cerraron las fuentes de las aguas y los abismos de las aguas, entonces las aguas comenzaron a bajar poco a poco. Ese poco a poco es interesante y es importante porque relacionándolo con los procesos que nosotros vivimos y que el Señor nos permite vivir, se refiere precisamente a tener paciencia, ¿sí? Pero la paciencia usted estudiela desde la perspectiva bíblica del Señor y no de lo que nosotros pensamos o esperamos que debe ser la paciencia. Algunos dicen, y por ahí en estos días leí algún texto o alguna nota que decía, entre otras cosas, Señor, danos paciencia. ¿Sabes que ustedes saben que esa es una oración que no corresponde a la verdad? No debiéramos pedir paciencia, porque cuando uno pide paciencia, en cierta forma, lo que estamos diciendo es, Señor, danos más problemas. ¿Por qué? Porque la prueba es la que produce la paciencia. ¿Se da cuenta? A veces oramos cosas que no debemos orar, que son contrarias a la verdad y estamos pidiendo lo que no debiéramos pedir. Por eso necesitamos estudiar la verdad para entender a Dios y entender su, sus propósitos. Entonces aquí la paciencia en Noé correspondía a esperar que Dios obrara de la manera correcta, esperar los tiempos correctos. Y ustedes saben y han escuchado y han leído, pueden leerlo, que en ese proceso, después de que las aguas, de que la lluvia cesó, de que el fenómeno del niño pasó, no es que todo se volvió a la normalidad al otro día, no, había que esperar que las aguas bajaran, había que esperar que la tierra se viera, los collados y la tierra todo se comenzara a ver, y que además se secara. Por eso Noé entonces envió un cuervo y después envió a una paloma por 3 veces hasta que ella trajo una señal de vida, ¿no? De que ya sí, los árboles estaban por ahí, todo lo demás. Y aún así, en lo que se nos compartió, Noé no dijo, ya, ahora sí, vamos, bajémonos de esta arca, abramos las puertas, sino que él estaba esperando todo eso, por supuesto, con una esperanza cierta de que eso se diera, pero siempre dependiendo y esperando la palabra del Señor. Es decir, lo que Dios le diría específicamente para ese momento en que Él diría ya, abran las puertas y bajen todos. Esa es la palabra rema, ¿no es cierto? La palabra específica para un momento específico, como hemos aprendido. Entonces, Él esperó con paciencia que la tierra estuviera lista, ¿no? Que la tierra estuviera al descubierto, ¿no? Que la tierra estuviera seca y completamente seca. Entonces, ese completo es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En los procesos de Dios es importante la paciencia porque si no la tenemos, el proceso no se puede completar, ¿sí? Hay muchas veces que queremos que la respuesta sea ya, o en cierto momento pensamos que ya debiera ser, que eso ya es el tiempo, y entonces damos pasos que Dios no nos ha dado, no nos ha dicho que hagamos, que no esperamos a que se completara el asunto. Se me ocurre un ejemplo. Siempre ha habido problemas de tipo personal, de tipo conyugal, por ejemplo. Ha habido parejas
Digamos que no parejas que conocen al Señor completamente porque no se daría eso, pero una pareja que tiene problemas, por ejemplo, la esposa conoce, el esposo no. Supongamos que el esposo es un hombre violento, un hombre que le gusta el alcohol, que se emborracha, que llega a la casa y maltrata a la esposa, maltrata a los hijos. Hay muchísimas historias de esas en la vida y seguramente que siguen aconteciendo muchas veces, ¿no? Y eso no es un cuento, algo que alguien se inventó, es una realidad que se vive. Pero si esta mujer que es cristiana no espera los procesos, no se para bien en su fe y en su identidad y en su honra, pues digamos que aquel personaje que de pronto se arrepiente al otro día, de pronto va a pedir perdón al tercer día porque de pronto se había ido, qué sé yo, y dice, no, no, pero es que yo te quiero, mire, le juro que yo he cambiado, le juro que yo no vuelvo a hacerlo. Y entonces esas palabras, y eso es muy sensible, ¿verdad? Porque es una relación muy personal, pareciera que convencen a ella, o en algunos casos a él seguramente, y resulta que ese proceso no se ha terminado. ¿Por qué? Porque el que es cristiano debe saber que Dios puede obrar en una persona, en esa persona que es su cónyuge, y traerlo a una verdadera reconciliación siempre y cuando esa persona se convierta y tenga un encuentro real con Dios. Y si lo hace después de hacerlo, todavía no es el tiempo porque tiene que dar fruto digno de arrepentimiento, como dice la palabra. Eso puede pasar. Si hubiera un proceso allí que se entendiera, no una semana, no de un mes, no de 6 meses, tal vez tendría que pasar un proceso de tiempo, yo no sé, es decir, hasta que alguien se dé cuenta que realmente esa persona realmente se convirtió. Ahora, el temor, y perdónenme, me extiendo un poquito en ese ejemplo, pero el temor de muchas mujeres o de los hijos o juntos porque están desamparados, es ese, el desamparo. ¿Cómo voy a hacer yo ahora? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo respondo por la familia? Bueno, yo he visto y conocemos, y usted también conoce a muchas mujeres, y hablando por las mujeres que es la que más sufre en ese sentido, y la historia está llena de esas cosas, es que si el esposo mismo se muriera, es decir, se cortó de aquí de la tierra, pues tiene que salir, la mamá ha salido adelante. No sé cómo, pero ha salido adelante y ha criado a tres, a cuatro, a cinco, a seis, ¿no? Porque quien cree en el Señor y tiene fe y honra a Dios y se honra a sí mismo, siempre va a tener el respaldo de Dios. Y a veces ponemos más nuestra confianza en una persona, así sea el esposo o la esposa o los hijos o los padres, que en Dios. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, esta lección de la preparación para salir de un confinamiento, porque el confinamiento no solamente es por causa del COVID-19, sino que muchos de nosotros, y tengo que decir con tristeza que muchos de nosotros, es decir, de los cristianos, vivimos confinamientos permanentes. Yo conozco personas que por siempre se supone que conocieron al Señor, que viven la palabra o que oyen la palabra, que viven la experiencia, la dinámica de la congregación, de toda esta dinámica de ser hijos de Dios, pueblo de Dios, pero vivieron confinados por alguna situación en su corazón o en relación con, es decir, metidos en una mentira. ¿Usted sabe cuántas mentiras pueden haber rondando en una familia cristiana? No solamente entre ellos, sino que pueden haber cosas que tratamos de aparentar con otros miembros de la familia, es decir, de la familia cristiana, de la iglesia, o de los de afuera, que son su propia familia, o de los vecinos, o de los compañeros de trabajo, o de la gente que conocemos. ¿Sí? Hay gente que aparentemente se convierte, se arrepiente y hace actos con el Señor y luego de un tiempito, ahorita, yo no sé cuántos en transición de un año al otro, la Navidad y el Año Nuevo y el 6 y el 8 y todo lo demás, por allá le dieron rienda suelta a sus pasiones y sus deseos y a lo que los demás hacen y se pierde la bendición. Entonces, esas cosas son, son los resultados de estar confinados por causa de no escuchar a Dios. Haga esa relación. ¿Por qué se destruyó el mundo en aquel entonces?
porque no escucharon a Dios. Pero Dios pone en confinamiento. ¿Sabe qué? Los que no escucharon a Dios hasta el día del diluvio estaban en confinamiento también, confinamiento espiritual, porque no quisieron ver la luz, la verdad. Entonces, esto es algo que creo que es muy práctico y es muy valioso que lo pensemos. Entonces, una de las cosas que compartía Luis Miguel con esto es que en ese proceso hay que aprender a soltar y esperar. ¿Sí? Ese proceso en donde se aprende paciencia porque se confía en Dios. Usted piense siempre que lo más importante acá es la confianza en Dios. Eso lo vamos a ver aquí en un momentico. Pero soltar y esperar, ¿sí? Muchas veces, mire, la fe no se suelta porque no sabemos esperar. Y no podemos esperar algo bueno porque no soltamos en fe. Es decir, por ejemplo, si usted tiene una relación nociva, una relación eh, que no trae bendición, que no trae paz, que no trae seguridad, que va de acá para allá, que a veces sí y a veces no, y quiere insistir en un compromiso en esa relación, pues está yendo por un camino que no corresponde, ¿sí? Hay muchas personas jóvenes o señoritas que por el afán de casarse establecen una relación que no corresponde, que no es santa, que no es de paz, que no es de bendición, que no reúne todos los condicionamientos necesarios para, o no hay interés por lo menos, para poder llegar a una acción. Entonces, tienen a alguien y lo quieren agarrar, ¿no? Apresar, ¿no? Eh, conseguir, como sea. Esa es la conducta del mundo sin Cristo. En Cristo no, en Cristo hay libertad. La libertad quiere decir que tú y yo y todos estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios nos ha dado ponemos atención a los procesos para que Dios nos dé lo mejor porque Él siempre da lo mejor, pero no lo hace a nuestra manera, ni en nuestros tiempos, ni en nuestras maneras de evaluar o de entender las circunstancias, sino en su tiempo y a su manera. Pero Él espera que nosotros entendamos lo que Él está haciendo. ¿Qué dice la palabra? Allá en el Antiguo Testamento, creo que en Jeremías menciona, dice el Señor, dice la palabra, en esto, creo que dice, gloríese el que quiera gloriarse, algo así. En esto, enorgullezcas en esto, en una cosa, en conocerme, dice el Señor, en conocerme que yo soy Dios. Conocer a Dios es la clave para nosotros poder crecer, poder desarrollar el propósito de nuestra vida. Entonces, eh, esto es como cuando hablamos de soltar, se suelta con la esperanza de recibir. Ese es un acto de fe, ¿verdad? Eh, tú sueltas, por ejemplo, vamos a hablar del agricultor. El agricultor tiene la semilla, pero para que tenga una cosecha tiene que soltar esa semilla en buena tierra. Tampoco es soltar de cualquier manera. Es decir, la idea es que no se quede con eso que no es suyo, que no puede ser suyo, que no debe ser suyo. Estaba hablando ahora, por ejemplo, de la mentira. Tú te das cuenta de las mentiras que vives o haces o dices o inventas. ¿Mm? Suelta eso, tienes que soltarlo. Suéltalo y determina ser un hombre y una mujer verdadero, verdadera, con la verdad en sus labios. No tiene que aprender nada, tiene que tratar de ser algo que no es o tampoco pensar que es perfecto. Ninguno somos perfectos, todos cometemos errores, pero el corazón es lo que el Señor ve. Nosotros. Esto es como el dar para recibir, ¿sí? Como dice la Biblia, más bienaventurado, más dichoso, más feliz es aquel que da. Eso es soltar, eso es fe. No se puede tener fe si no se suelta.
Tú no puedes recibir un milagro, una palabra del Señor, una respuesta del Señor, si no sueltas con tu boca la palabra para que eso suceda. O si lo que dices es queja o duda, o tal vez, o mejor yo no digo nada, pues simplemente te quedas ahí en el pantano, en el lodo cenagoso, ¿no? No clamas al Señor de corazón, sino que estás más confiando en tus circunstancias, en las situaciones que vives y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora tenemos una crisis, por ejemplo. Hace un tiempo atrás yo hablé con alguien y me dijo, pastor, ¿y cuándo nos vamos a reunir? Quería decir físicamente como lo hacemos. Yo le expliqué algunas cosas porque todavía no, porque no ahora. Y de hecho hay muchos que todavía no. Dice, pues es que yo estoy por aquí asistiendo a una congregación que sí se reúne. Pero responsabilidad de allá si quieren hacerlo. Entonces, el asunto es qué es lo que yo quiero hacer y cómo yo veo las cosas y cómo yo quiero que las cosas pasen, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer con esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Dejamos de ser iglesia? Alguien me decía por ahí que inclusive algunos pastores pueden decir, no, pero es que la iglesia debe reunirse. Por supuesto que sí, se va a reunir y está reunida. Ahorita lo que pasa es que este aspecto es completamente novedoso para muchos, ¿no? Hablando con alguien que dice, no, estamos acostumbrados a hacer reuniones así y nunca se interesó por aprender a manejar el, el aparatico este o un aparato, lo que fuera, y cómo mandar y recibir mensajes. Ahora la fuerza tiene que hacerlo, porque es que no hay otra forma. El Señor quiere que volvamos a reunir en algún lugar, de una u otra manera lo va a hacer, pero eso no nos quita ni nos pone el ser iglesia, porque la iglesia no es el templo, como lo hemos dicho, no es la estructura física, la iglesia somos nosotros y estamos bien coordinados y unidos como un cuerpo, ¿sí? Mi casa no es este lugar donde yo habito, mi casa soy yo mismo, ¿sí? Yo tengo un cuerpo, una estructura que el Señor me ha dado como tú, ese eres tú. Tú no estás dividido por aquí y por allá, eres cuerpo. Si tenemos convicción y mentalidad de cuerpo, del cuerpo de Cristo, somos uno, no importa dónde estemos. Por ejemplo, pues todos nosotros aquí estamos dispersos por esta ciudad, en diferentes lugares, y somos cuerpo. Weiner está por allá en la Conchinchina, y sigue siendo cuerpo, ¿no? Eh, Johan y Marcela están allá por Dallas, por Texas, y son parte de este cuerpo, y otros están en otros lados. Así que eso, la distancia o el estar o no estar físicamente presentes no nos quita el hecho de que somos. Tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer mucho más práctica la vivencia de la vida cristiana, para construirnos internamente y proyectarnos externamente. Así que entonces, Noé vivió esas dimensiones, su espíritu en su corazón, ¿no es cierto? Y para pasar a otro punto, digámoslo así, de reflexión, cuando él ya se dio cuenta que, por ejemplo, descubrió que la vida, es decir, que la tierra se estaba secando, que como que todo iba a volver a la normalidad, nos dice Luis Miguel que ese ramito del olivo que trajo la paloma, antes de no volver, ¿no? Eh, Era el símbolo de una resurrección de la vida en la tierra. Mire qué bueno que son todas estas experiencias, ¿no? Porque cuando tenemos la paciencia suficiente y adecuada, cuando esperamos los tiempos de Dios, esos procesos de Dios, Dios los utiliza para crear nueva vida, nuevas oportunidades, con nuevos enfoques y nuevos valores, por decirlo así. No que haya nuevos, pero que realmente los retomamos y les ponemos atención. Entonces, eh, la tierra fue creada por Dios, la tierra tenía que cumplir el propósito de Dios, porque Dios nunca se ve frustrado. Ahí la tierra recibió maldición cuando Adán y Eva pecaron y el Señor les dijo, maldita será la tierra por su causa. Y parte de lo que nos recordaba el pastor que nos enseñó esto es que ahora aquí el Señor
después de que Noé sale y entre otras cosas entiende que hay que construir, reconstruir la tierra, es la nueva oportunidad de reconstruir la naturaleza que debe ser cuidada, debe ser administrada y debe ser bien entendida. Ahora también había que construir una nueva relación con Dios. Entonces, Dios recibe el, la ofrenda, la adoración, la gratitud de Noé por todo lo que ha pasado y por haberles preservado la vida a ellos en la gracia del Señor. Y Dios le da una promesa y les dice, la tierra seguirá cumpliendo su función, seguirá produciendo, seguirá habiendo cosecha, seguirá habiendo la lluvia y el sol, y el Señor se comprometió a que eso sería así, y esa es la bendición que tenemos. Porque es que no nos falta, por lo menos creo yo a la gran mayoría, el alimento. Y si a alguien le falta, hay personas que están sufriendo escasez en alguna área, no es porque no haya, sino porque hay injusticia también de los hombres, de grupos, o aún de los mismos padres que son irresponsables y lo único que hacen es ver por sí mismo y tal vez están sumidos en el alcohol, en la droga, en tantas otras cosas y no les interesa a sus hijos o quedan madres abandonadas o qué sé yo y niños desnutridos. Especialmente los niños son los que sufren. Pero eso es por causa de pecado. Dios ha dicho, la tierra producirá. Así que los que piensan, los globalistas, como se está diciendo en estos tiempos, que piensan que el mundo está sobrepoblado y que por eso hay que matar a los ancianos y hay que tratar de impedir el nacimiento de nuevos niños, por eso el aborto, y que hay que ir contra la relación de pareja hombre y mujer, y entonces establecen otras relaciones que no corresponden, es porque ellos piensan que hay sobrepoblación y entonces la tierra no va a producir lo necesario. Eso es todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Y saben una cosa, mis hermanos, el asunto es que muchas veces nosotros vamos en contravía de lo que Dios ha dicho. No tenemos la fe para creer que Dios sí se va a encargar de nosotros, de su pueblo. Como se encargó de Noé y le prometió a Noé a su familia y le volvió a decir, crezcan, multiplíquense y gobiernen la tierra. Usted y yo estamos aquí para crecer, multiplicarnos y gobernar la tierra. Y ahora, por supuesto, no me estoy refiriendo a que tengan hijos, aunque si los tienen, bueno, pues amén, ¿no? También ha habido hijos como resultado de esta reclusión, de esta pandemia, ¿no? Si no, pregúntenle a Abraham. Y pues yo no sé si allá en el arca de Noé seguramente salieron después de todo este tiempo y a los poquitos meses las nueras de Noé estaban dando a luz. Bueno, eso es lo normal, bueno, eso es parte de, pero también tiene que ver con la administración de lo que Dios nos ha dado y también la administración de su reino. Así que usted, mi querida hermana y hermano, familias preciosas, valoren lo que Dios les ha dado. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, de cuánto Dios nos ha dado, de cuánta riqueza tenemos, de cuán grande es el privilegio de sabernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, escribió Juan. Mirad cuán privilegio tenemos de estar recibiendo la bendición, las promesas de Dios y siendo animados a creerle y a realmente vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Muy bien, eso es, hay mucho más, ¿no es cierto? Pero creo que esto que yo les he compartido esta noche debemos tenerlo en cuenta, que hay una preparación gradual hasta que todo se complete, que debemos darle el tiempo a Dios para que Dios actúe, no debemos acelerarnos y entonces las circunstancias son las que nos mueven. No, no es que las circunstancias se presentó así, es porque Dios quiere. ¿No? Muchas veces las circunstancias no son lo único. Las circunstancias es una cosa, pero antes de eso está la palabra, está la relación con Dios, está, como hemos dicho, el consejo comunitario del pueblo, de los hijos de Dios, la paz que el Señor pone en el corazón cuando se va a hacer algo y se hace conforme a los caminos de Dios. Y esto fue finalmente lo que Noé experimentó
¿Por qué Noé fue esa punta de lanza para la preservación de la tierra y para que la voluntad de Dios se volviera a establecer en este mundo? Porque Noé andó fielmente con Dios y pudo discernir claramente la voz de Dios en todo lo que pasó, en todo lo que pasaba, en todo lo que había que construir. Entonces, dos responsabilidades de construcción. Como iglesia, como hijos de Dios. Número uno, administre bien lo que Dios le ha dado, comenzando por su cuerpo, es lo físico, su familia, la provisión, su casa, su lugar, el trabajo, la empresa, la área de provisión que Dios le ha dado. Administrelo para Dios, eso es de Dios, no es tuyo. Hágalo para Dios. Cumpla el mandato. Eso que tú estás haciendo y que tienes, el Señor dice, yo te lo di para ti, yo te voy a proveer, no te va a faltar nada. No te lo apropies. Segundo, construya un altar para Dios, corazón. Construye ese altar para ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, de adoración. Y la adoración no es solamente cantar, orar o bendecir, es compartir con otros la fe, compartir con la gente que tú tienes esperanza, hablar de la manera adecuada con aquella gente que no tiene esperanza, es mostrarles que Dios está con nosotros. Está porque ellos pueden ver en nosotros el cambio y la transformación, comenzando por nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar resultó de una renovación de nuestro entendimiento que viene por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, adelante. El Señor está con nosotros, el Señor nos puso en esto, pero nos va a sacar de esto. Pero no estemos ahí meramente pasivos esperando a ver qué va a pasar, sino seamos activos, proactivos en la fe, haciendo todo lo que la Escritura nos dice que debemos hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Muy bien, muchas gracias por estar ahí de nuevo. Eh, no sé si alguien más resultó por allí. Gracias por los comentarios. Me alegro mucho que hayan escrito ahí. Eso está muy bien. Algunos ya están tomando el ritmo del asunto, ¿no? Entonces, gracias por eso. Si quieren dejar un comentario ahí, pueden dejarlo. Eh, Laurita escribió aquí que la preparación gradual para salir del confinamiento, uno es paciencia desde el entendimiento de los tiempos. Dos, renuncia. Tercero, esperanza. Soltar y esperar libertad del reino. Muy bien. Y ahí nos quedó una parte que no la expliqué esta noche, pero que tiene que ver con qué. A ver si, ¿dónde está? Tiene que ver con el discernimiento, que bueno, está implícito en lo que hemos dicho, ¿no? Entender el discernimiento de los tiempos, de los mensajes, de las circunstancias, saber entender para saber cómo. Muy bien. Ahorita muchas gracias por escribir ahí. Muy bien. Ovidita dice que mientras esperamos, obedezcamos con adoración y gratitud en todo tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Juan Carlos dijo, por eso este confinamiento de motivarnos a proclamar la palabra con toda pasión, porque los que aún no conocen o conocen muy poco, necesitan escuchar eso. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos, hermanas, queridas familias, las bendigo en el nombre del Señor. El Señor les bendiga, les guarde. El Señor les haga resplandecer su rostro sobre el rostro de ustedes. Su misericordia siempre les alcance y ponga paz en sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Que descansen.